Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Entre Fulbo y Mates. Este es un espacio creado, un espacio en el cual nos vamos a sentar a hablar de fútbol, pero desde la visión de un hincha, más que nada, desde la visión de un buen amante del fútbol, ¿no es cierto? Siempre que comencemos con nuestros capítulos, esta va a ser una serie más o menos llamada que va a estar ya mediante capítulos. Siempre vamos a estar contando con nuestro matecito para acompañar nuestras charlas. Y bueno, este va a ser un espacio en donde nosotros podamos analizar mejor el juego, donde podamos cambiar la perspectiva que tenemos sobre estos partidos, ¿no es cierto? Estos partidos que nosotros vamos viendo como buenos amantes del fútbol. Y en este caso, este primer episodio se va a tratar sobre lo que acaba de terminar ahora, ¿no es cierto? Que es el Mundial 2026. Vamos a ver qué nos dejó como enseñanza, qué es lo que nosotros pudimos ver, qué es lo que yo pude observar. Les cuento que mi nombre es Laureano, tengo 22 años, juego al fútbol, me encanta el fútbol, toda mi vida jugué al fútbol y me gusta tanto que ya lo llevo más allá del campo, más allá de la actividad, lo llevo a un lado más del análisis. Me encanta hablar de fútbol, no hay algo que guste más. Y también sumado a un plus, estudio el profesorado de educación física, entonces más o menos sé por dónde va el tipo de análisis que a mí me gusta hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que para mí es esto, lo que para mí es el fútbol, que básicamente yo creo que es una mirada que deberíamos de tener todos, porque el fútbol es lo más hermoso que hay, lo que más nos unifica, más allá de las peleas, las polémicas, las teorías conspiranoicas como las hay ahora por la final del mundial, em, que no vamos a tocar ese tema. Podemos llevar el fútbol a otras miradas muchísimo más lindas y mejores, ya que el fútbol no está basado solamente en resultados. Capaz estamos mal acostumbrados a terminar de mirar un partido y ponerse a buscar un culpable de la derrota, ponerse a buscar un héroe de la victoria, y capaz no nos damos cuenta de que el fútbol va más allá de eso, que el fútbol va en una jugada que definió un partido, que el fútbol va en un estilo de juego que hizo que un equipo pueda ser mejor que el otro, la diferencia de la calidad de jugadores y demás. Entonces todo eso es lo que nosotros vamos a tratar en este espacio, en este canal. Así que nada, como ya dijimos anteriormente, vamos a hablar de las decisiones, los movimientos, de las ideas que este deporte transmite. En este caso, en este primer capítulo, vamos a hablar sobre lo que nos dejó el Mundial 2026, que se jugó en Estados Unidos, Canadá y México, y tuvo como campeón a la España de Luis de la Fuente y la superestrella de hoy por hoy como lo es Lamine Yamal. Si nos ponemos a pensar, ¿qué pasa cuando termina un mundial? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? En mi caso, en mi vida, cada vez que termina un mundial se vuelve aburrido, se vuelve algo, no digo triste, pero capaz va por ese lado. Entre tantas cosas, entre tantas actividades, quizás el fútbol te distrae un poco, el no solo jugarlo, sino también mirarlo. Siempre teníamos partidos que mirar, partidos que vivenciar, partidos que eran atractivos de ver. Podíamos encontrar unos lindos partidos de selecciones llamativas, selecciones que nunca habíamos visto. En mi caso era muy llamativo el hecho de que sea el último mundial de mi ídolo, que en este caso es Messi, pero de otras superestrellas que también admiro y crecí viendo jugar como lo son Cristiano Ronaldo y Neymar. Así que bueno, vamos a hablar más o menos de cómo lo fue llevando cada uno, ¿no?
cómo lo fue llevando y vivenciando cada uno a este mundial que nos dejó un montón de cosas lindas, más allá de todo lo que hoy por hoy se está hablando. Bueno, vamos a terminar de preparar el matecito, porque ¿qué sería de entre fútbol y mate sin mate? ¿No es cierto? Así que nada, vamos a proceder a armar nuestra montañita clásica para que el mate sea lo más rico posible y así podamos tener una buena charla, una buena conversación, ¿no es cierto? Dejamos ahí, dejamos reposar y seguimos con lo nuestro. Bueno, quizás cuando se va un poquito la emoción que nosotros tenemos a la hora de que termina un mundial, de terminar de ver las cosas que nos sorprendieron, las cosas que nos decepcionaron, aparecen las cosas interesantes. Aparecen las cosas interesantes como no sé, como entender qué es lo que nos dejó el torneo, entender qué es lo que nos enseñó, entender qué es lo que nos dejó como aprendizaje, tanto en lo bueno como en lo malo, porque una Copa del Mundo no deja solamente un campeón. Creo que una Copa del Mundo deja ideas nuevas, una Copa del Mundo deja tendencias, deja nuevos cambios. En este caso pudimos ver que hubieron reglas nuevas que quizás al amante del fútbol no le gusta tanto, como es en mi caso, como la regla de los 5 segundos para un lateral, el famoso cooling break, ¿no es cierto?, que corta la emoción de un partido. Y yo creo que también muchas veces cambia la manera de jugar al fútbol durante los años, ¿no? Así que nada, vamos a ir viendo esa parte sobre cómo es que el fútbol está cambiando, cómo es que el fútbol va cambiando con el paso de los años. Yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí más me llamó la atención de este mundial fue cómo estaba preparado cada equipo, ¿no es cierto? Cómo cada equipo afrontaba un partido de manera distinta que enfrentó al anterior o que iba a enfrentar el próximo. Porque un equipo o un entrenador, un técnico, planteaban un partido conforme a la calidad de sus jugadores o conforme al estilo de juego o jugadores del equipo rival. Pudimos ver en este mundial partidos que fueron muy llamativos en conciencia a cómo se planteó. Por ejemplo, pudimos ver este partido entre Ecuador y Alemania, que lo terminó ganando Ecuador para sellar su clasificación, para poder conseguirlo. Creo que Ecuador jugó de una manera distinta a cómo sobrellevó sus anteriores partidos, lo preparó de una manera totalmente distinta. Plantearon un partido yendo hacia el frente, no tirándose tanto para atrás, buscando ese resultado que tanto les convenía a ellos y que lo terminaron consiguiendo. Después tenemos partidos como lo fueron el de Turquía, por ejemplo, contra Estados Unidos, que llegaron a la última fecha ya sin chances de clasificarse, pero sin embargo plantearon un partido distinto a los anteriores, que no consiguieron un resultado favorable para ellos. Se los vio con muchas más ganas, se los vio con mucho mejor estilo de juego. Arda Güler, que era su estrella, agarró mucho más la pelota. Çalhanoğlu también condujo mucho mejor el juego. Entonces eso es lo que más o menos nosotros podemos darnos cuenta de los partidos del mundial. Un partido como lo fue el de Noruega y Francia, dos potencias muy grandes. Una selección llegó a cuartos de final, otra selección llegó a semifinal, y acá es donde nos damos cuenta que por más que vos tengas buena calidad de jugadores, si no planteas bien un partido, no lo vas a ganar. Quizás Noruega tenía calidad en sus jugadores, mucho jugador en potencia más que nada, porque aparte de Haaland y de Odegaard, tenía jugadores como Nusa, tenía jugadores como Oscar Bob, que quizás son una apuesta a futuro más que presente para el fútbol noruego.
y no plantearon bien el partido contra la Francia, que hasta esta instancia para nosotros era candidata. Que Francia mostró un estilo de juego mucho más directo, un estilo de juego mucho más conciso, mucho más rápido por los delanteros que tenía, y de esa manera pudo dar vuelta todo tipo de pronóstico que nosotros teníamos, porque bueno, por lo menos en mi caso creí que iba a ser un partido mucho más peleado, mucho más chivo, que quizás no iba a tener un claro ganador como lo terminó teniendo, pero eso es a lo que nosotros más o menos nos podemos llegar a plantear, ¿no es cierto? A la hora de decir que un equipo se rige por cómo es su planteo o su planteamiento para un partido, para con el equipo que debe enfrentar, ¿no es cierto? Así que nada, hoy el fútbol quizás está un poco más colectivo que en otros tiempos. Vemos que el fútbol europeo está siendo muy robotizado, los jugadores cada vez están siendo más robotizados con ese estilo de juego que quizás se comenzó viendo más de seguido en el Barcelona de Pep Guardiola del 2009, en el famoso Barça del tiki-taka, el estilo de juego tiki-taka que terminó plasmando un estilo que hoy por hoy creo que todos los europeos quieren tener, todos los europeos lo quieren jugar, todos los técnicos lo quieren copiar, lo quieren amoldar a sus jugadores, y ya cada vez se está viendo menos encaradores, cada vez se está viendo esos Neymar en el Barcelona, Neymar en el 2015, que tanto nos gusta al futbolero de bien, ese jugador que vos sabés que agarra la pelota y puede hacer algo distinto, puede hacer algo que quizás no se ve en todos los partidos, puede tener ese desequilibrio que cada vez que agarra la pelota vos sientas que va a pasar algo distinto a lo que viene pasando, y todo eso ya se perdió. Todo eso se perdió, quizás que hoy el fútbol viene tomando una idea distinta. El fútbol ya viene siendo más pase que otra cosa, así se llega mucho más al arco, ya hay muchos partidos en donde no se ven tantos centros, no se ve tanto juego por las bandas, tanto engancho hacia adentro y le pego en un extremo con perfil cambiado, sino que se ve más pase entre líneas, pases que te dejan mano a mano con el arquero, jugadas a un toque que termina teniendo definición a un solo toque también, como lo fue un gol de Alemania que lo hizo en Mecha en el Mundial. Así que nada, esas son cosas que por ahí uno se da cuenta de tanto mirar fútbol, porque hoy uno mira la Premier y la Premier te lleva a eso. La Premier te lleva a lo físico, la Premier te lleva a lo táctico, al toque, al pase, al movimiento. Y quizás uno ve el fútbol de Sudamérica, en este caso yo soy de Boca, por ejemplo, en este caso uno ve el fútbol de la Liga Argentina y lo que menos se ve es eso. Quizás por el estado de las canchas, quizás es porque nunca se jugó así acá, se suele ver muy raro cuando un equipo hace una jugada así a primer toque o llega al arco haciendo un tiki-taka, uno ya lo tilda de golazo porque no se suele ver mucho acá. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que uno se da cuenta. Y en base a esto, en base a esta comparación entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano, les planteo una pregunta que por ahí es más difícil de responderla después de este mundial. Y esa pregunta es, ¿sigue existiendo la diferencia entre Europa y Sudamérica, futbolísticamente hablando? Quizás antes era muy fácil de responder esa pregunta, pero yo creo que hoy por hoy ya no. Se vio en este mundial la diferencia en algunos casos, ¿no? Como mencionamos anteriormente el caso de Ecuador con Alemania, pero también tenemos otros casos en donde los europeos salieron victoriosos, como lo fue España-Uruguay.
También tenemos otros partidos como Colombia-Portugal que salieron 0-0. No hubo un mayor equipo que otro, sino que no se sacaron ventajas. Quizás el juego de Colombia predominó más y no pudo sellar el resultado. Después, el claro ejemplo, yo creo, la gran sorpresa del Mundial, Paraguay y Alemania. Volviendo a lo del principio, a los planteamientos que se vieron en este Mundial. Paraguay hizo un partido correctísimo contra Alemania, que creo que fue de los mejores partidos a nivel emocional que se vio en este Mundial, quizás para el sudamericano, porque yo realmente no creo que haya habido un sudamericano que no haya estado del lado de Paraguay, ¿no es cierto? Y más allá de eso, creo que el buen fútbol de Europa hoy por hoy se abastece con jugadores sudamericanos. Tenemos, hablando de Argentina, equipos en la Premier, los mejores equipos cuentan con argentinos como el Chelsea con Enzo Fernández, el Liverpool con McAllister, el Tottenham con el Cuti, que bueno, supuestamente en este mercado de pases ya se va a ir, pero se va el Cuti, vino Senesi. También tenemos al United con Lisandro Martínez, tenemos otros argentinos brillando en otras ligas como Nico Paz en Italia, Lautaro Martínez también en el Inter, en España, que lo tenemos al Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid de los argentinos, con Julián Álvarez, con Molina, con Musso, con Simeone, con Thiago Almada, que son jugadores que aportan mucho al fútbol europeo, que aportan mucho al lindo juego. Y tenemos de otras selecciones también, como lo son Diego Gómez, por ejemplo, jugador paraguayo en la Premier, Moy Caicedo en el Chelsea, tenemos a Piero Hincapié también. Entonces yo creo que el fútbol europeo hoy por hoy se abastece de joyas sudamericanas para que ese fútbol siga dando buenos frutos en Europa, ¿no es cierto? Quizás que siempre fue así, quizás que Europa siempre vino a buscar joyas a Sudamérica, y creo que esas joyas que se llevaron de acá son las joyas que hicieron que el fútbol sea distinto. Vos buscabas un jugador de Brasil y era el juego bonito, era el distinto de tu equipo. Buscabas un jugador argentino y era el distinto de tu equipo, ya sea por talento, ya sea por garra, por huevo. Lo mismo un paraguayo, lo mismo un ecuatoriano, un colombiano, también encarador como lo es Luis Díaz. Esos jugadores ya hoy por hoy no se ven. Luis Díaz, encarador, rápido, gambeteador, tiene gol, tiene asistencia, tiene llegada, cuando tiene que defender defiende. Un jugador creo que me llamó mucho la atención en este Mundial de Colombia fue el lateral derecho Daniel Muñoz, que hoy por hoy juega en el Crystal Palace. Es impresionante el nivel de despliegue y de proyección que tiene ese jugador. Creo que todos los goles que hizo Colombia, él hizo más o menos el 40% de los goles, que creo que hizo 2 goles, si mal no recuerdo. Así que creo que el fútbol europeo no está muy por encima del fútbol sudamericano como ya lo estaba antes. Quizás sí, sigue siendo superior, pero no tanto. No es tan distinto, no es tan diferente a como lo fue en su entonces. Cerrando un poquito todo esto, ¿qué es o cuál es la enseñanza más importante que nos dejó o que me dejó el Mundial 2026? Yo creo que si tengo que quedarme con una enseñanza de este Mundial es que el fútbol sigue evolucionando. El fútbol sigue siendo distinto, el fútbol se sigue jugando de manera distinta cada año más. También creo que una cosa que aprendimos mucho es no subestimar al rival, por más confiado que uno esté, jugar de igual a igual, jugar como uno sabe, no tirarse para atrás, no confiarse del resultado, porque muchos equipos hicieron un excelente partido y por confiarse del resultado se durmieron y se lo terminaron dando vuelta, como a ver si encontramos acá.
como fue el caso de Senegal con Bélgica, que se durmió completamente y sin embargo eh, Bélgica lo dio vuelta. Y no porque Bélgica haya sido muy superior, ¿eh? Yo creo que el resultado dependió más de cómo lo sobrellevó el partido Senegal. Porque después tenés otros partidos como, no sé, por ejemplo, Argentina y Cabo Verde. Que Argentina termina ganando este partido por cómo presionó, por cómo lo llevó a Cabo Verde a la puerta, que fueron 22 tiros al arco. Y, y Cabo Verde no se durmió, creo que nunca estuvo arriba en el marcador tampoco, así que... Pero si hablamos de ese partido de Argentina, podemos hablar de cualquiera. Egipto estaba ganando 2-0 y Egipto no se durmió en el resultado, sino que Argentina lo llevó muy sobre las cuerdas y eso terminó haciendo que se empate el partido. Entonces, creo que va por ese lado el hecho de que no hay que subestimar a ningún rival, ¿no es cierto? Y nosotros capaz como hincha también podemos empezar a mirar al fútbol desde otro lugar. Podemos empezar a mirar el fútbol desde una manera que no sea tan crítica. Podemos empezar a aprender a que un equipo va a presionar en el momento que tenga que presionar, va a jugar a los pases o va a jugar hacia atrás en el momento que lo tenga que hacer, va a armar la jugada, va a tratar de sacar a jugadores del equipo rival desde su propio campo para poder crear una oportunidad. Entonces creo que esas son cosas fundamentales que uno puede ir viendo y puede ir aprendiendo para lograrlo, ¿no es cierto? Porque un delantero no solamente está en el área como lo era antes. Un 9 como por ejemplo Zlatan Ibrahimovic, como Adriano, como el gordo Ronaldo, como Crespo, como Batistuta, que eran 9 que vos sabías que si le tirabas un centro te podían cabecear, que si le tirabas un ladrillo te lo pivoteaban, te lo bajaban. Eso eran los 9 de antes, capaz que 9 que eran muy toscos, muy grandes. Hoy por hoy ya se perdió esa imagen. Hoy por hoy se busca un 9 distinto. El equipo europeo busca un 9 que se asocie a la jugada, que juegue, que salga del área, que toque, que pueda jugar de 9, pueda ser falso 9, ese 9, con arma de 10, tal vez. Claro ejemplo, Julián Álvarez. Un ejemplo de cómo eran los 9 antes, lo de Erling Haaland. Así que yo creo que esas son cosas que uno como hincha, si se pone a analizar el fútbol o si se pone a mirarlo de una manera que no sea tan crítica, puede llegar a ver, puede llegar a darse cuenta. Así que más que nada para ir cerrando este primer capítulo de lo que es Entre Fulbo y Mate. Yo no quiero venir a plantearte, no quiero venir a decirte quién fue mejor, quién fue peor. No lo quiero hacer mediante vayan pasando los capítulos. Yo no vengo a cumplir el rol de maestro, no vengo a cumplir el rol de profesor, tampoco vengo a cumplir el rol de director técnico, mucho menos de jugador, sino que estoy cumpliendo el rol de hincha. Cumplo el rol de lo que es el amante del buen fútbol que le gusta mirar partidos y analizarlos, ¿ok? Así que quiero que esto se tome como un espacio para hablar de fútbol, para en los comentarios de los videos, de los clips que se suban a las diferentes redes se pueda debatir, se pueda hablar bien, quizás sin ser termo, quizás siendo mucho más objetivo, sacándose la camiseta del equipo que vos seas. Esa es la idea de este nuevo canal, ¿no es cierto? Que vengo a plantarles acá, porque para mirar un partido, capaz para disfrutarlo y para darse cuenta y descubrir más cosas, es necesario una mirada mucho más profunda, no un equipo ganó porque hizo más goles, o sí, jugaron mejor, tuvieron más la pelota. Creo que el fútbol va más allá de eso. Creo que al que le gusta el fútbol puede llegar a verlo mucho más allá de eso. Así que si te gustó este primer episodio, te invito a que
a que me acompañes en este nuevo proyecto, porque esto es algo que recién empieza. Lo empiezo con mucho amor, con mucho cariño, para mí, porque siempre fue un sueño. Quizás que la gente me escucha hablando sobre el deporte que practico, sobre el deporte que amo. Así que nada, muchísimas gracias por compartir lo que fue este rato conmigo. Nos estaremos viendo en el próximo episodio y acordate, el buen fútbol se piensa. Nos vemos.